Buena, cabros. ¿Cómo están? Hoy quería darles las gracias por los comentarios bonitos que me dejaron y la buena onda por el video anterior, que lo hice con mucho amor, sudor y lágrimas. Y vamos a ir a ver el final de Game of Thrones con mi amigo Nika, que mi amigo Nika es de Georgia, no sé cómo se dice en español, Georgia, no sé. Y era la primera vez que iba a este tipo de cosas, honestamente, donde se juntaban, bueno, básicamente extranjeros y me enteré que también hacen como jueves o viernes de juegos de mesa y cosas que no es tan común en ciudades más o menos chicas como es Nanjing, porque yo sé que en Beijing, Shanghai y Guangzhou claro, las comunidades de extranjeros son mucho más grandes, pero acá la verdad uno siempre es como el ente externo, siempre son los chinos y los extranjeros, y es muy raro como ver instancias acá donde las cosas se mezclen. Por ejemplo, acá cada vez que íbamos a ver el screening de Game of Thrones éramos siempre extranjeros, y las veces que fueron un par de chinos, o sea, fue un desastre porque, lo siento mucho, pero honestamente son súper gritones. De hecho, fue por eso que después de que pasó ese incidente pusieron un cartel en la entrada que decía, por favor, mantener el silencio. Como era la última vez y había como que celebrar, así nos compramos unas papitas, unos aritos de cebolla, creo que eran de calamar, eran muy buenos. Y nos gastamos un montón porque en este tipo de bares es súper cara la comida. O sea, el shot de cerveza creo que salía 20 yuanes, que eso serían como 2.000 pesos chilenos. Y no sé, o sea, el plato de papas fritas salía, yo creo que fácil, unos 30 o 40 yuanes, que serían 4.000 pesos. La cultura de comida nocturna callejera es súper grande, y de hecho alrededor de las 8 o 9 de la noche, cuando oscurece, en las puertas cercanas a la U, bueno, y en otros lugares también por los que he pasado, siempre están vendiendo comida callejera, que son como unas motos. Uno ve cuando llega la gente y desarma la moto y se transforma en un local andante, y cuando llega la policía, o sea, olviden, porque son ilegales, obvio, entonces salen corriendo con las motos y la comida así a medio hacer, y no, es un espectáculo. Pero en general la comida de calle es súper barata. Por ejemplo, uno puede comer por 10, 12 yuanes un plato de chao fan o de chao mien, o un plato de, no sé, 10 gyozas por 10 yuanes, que son como 1.000 pesos chilenos. Y la verdad son re buenos. No lo recomiendo a la gente que es delicada al estómago o que no lleva mucho tiempo en China, porque la verdad cuesta acostumbrarse el estómago a este tipo de comida. Pero cuando uno ya se acostumbra, la verdad es muy rico. Mañana. Cuando yo vivía en Chile, me gustaba mucho ir al cine, si bien igual es como caro, pero cuando podía iba 1 o 2 veces al mes al cine, o si una película me gustaba mucho la veía más de una vez. Y he tratado de seguir como con la misma tradición acá en China. Lo único que sí, si uno no habla inglés, no entiende inglés, o sea, o no habla chino, es súper difícil porque las películas vienen con el idioma original en inglés, en este caso, y vienen con los subtítulos en chino. Entonces, si uno no tiene el oído para verlas, como que ir al cine es un poco pérdida de dinero, supongo. Aguante Netflix, aguante el internet. Hola, acabo de salir de ver el detective Pikachu. Honestamente, yo no le tenía para nada fe. De todos los trailers que yo vi, siempre vi al Pikachu como muy feíto, al Jigglypuff horrible y al otro que gritaba como en el bar. Y yo decía, no, esta película va a ser un fiasco, onda Dragon Ball Evolution. Pero no, loco, me encantó, onda. Creo que ha sido la mejor película que así de Pokémon o de todas que he visto en mi vida, así como llevado a la realidad, como, bueno, quiero vivir en la ciudad, es lo máximo. No, estoy demasiado como hype, demasiado hipeada por, bueno, voy a estar como un mes repitiendo esta weá, o si es que no la voy a ver de nuevo, pero bueno, demasiado bonita, demasiado bacán, demasiado emotiva, y no, tienen que puro verla, es lo máximo. Varios amigos me han preguntado cómo fue que aprendí inglés.
La verdad, en el colegio en el que yo iba, siempre tuve clases de inglés desde muy chica. Y la verdad, cuando estaba ya más grande me di cuenta que lo único útil que me iba a quedar del colegio iba a ser el idioma. Así que ya en enseñanza media, así como en el high school, le puse más empeño al estudio y si bien no salí con el mejor, ni tampoco tengo el mejor nivel de inglés del mundo, después me puse a ver, bueno, siempre he visto películas en inglés, los videojuegos que antiguamente no estaban todos traducidos al español, siempre fueron en inglés también y todo ayuda, la verdad. He visto que igual ahí viene mala onda con la gente cuando uno no tiene el inglés como primer idioma y uno empieza a hablar en inglés, pero lamentablemente cuando uno está estudiando afuera, vive afuera o tiene amigos que no tienen el lenguaje como el español, como lengua en común, entonces lamentablemente el único medio que uno tiene es hablar en inglés, así como lenguaje universal. Así que no se desanimen, chiquillos, si están aprendiendo inglés, si les cuesta o incluso si les da mucha vergüenza. A mí me pasaba lo mismo. Y no se desanimen, y si alguien les dice que habla mal o si alguien les dice que ay, que por qué está hablando en inglés, loco. La gente siempre va a tener algo que decir, así que no les importe nada. Ustedes aprendan y hagan lo que quieran. You look like a proper proud pet owner. It's okay. My baby, hola. Cuando fuimos al Uniqlo que estaba en Tokio, a mi mamá le encantó toda la onda así como tan relajada que tiene. No sé, creo que acá es re popular porque es mucho más barato en comparación a otras marcas extranjeras. Pero no sé, yo las veces que he comprado, no sé, algún polerón o algo, como que se me echa a perder muy rápido. Pero puta, sí, lo genial que tiene es que de repente hace colaboraciones con, no sé, marcas de videojuegos o cosas muy random y, no sé, Monster Hunter o de repente, no sé, Star Wars o Line Friends y saca como líneas de polera y cosas muy geniales. Wow, so cool! It looks like a new game or something. Oh no, va a probar el... no sé cómo se llama. Be careful, please be careful. I told you, right? Pidiendo explicaciones para ver si logra entenderlo de una manera lógica en lugar de la manera práctica. Nuevas generaciones, malditas nuevas generaciones.
Vamos, segundo intento. Le dice que esté tranquilo, que no lo cargue mucho. Vamos, tercer intento. A malditos asiáticos y sus habilidades para todo. No. Come here, honey. Come. Oh, son demasiado raros y bonitos. ¡Una cebolla! Oh, qué lindo. De Detroit. Oh, qué lindo. Un melón pan. No, no necesito. Está con un 15% de descuento. Acá los descuentos funcionan al revés. ¡Ay, qué bella! Esas son semillas de calabaza, creo. Las verdes son re buenas. Una torta maravillosa. Ok, hay una promo especial por el Día del Amor, Día de los Enamorados, no sé. Mañana es 20. Y está 2 por 1. Acá en China, todos los 5 de mayo es como el Día del Amor o el Día de San Valentín. Porque al pronunciar 5-20, que es como que se anota la fecha, se dice U, que es 5, R, que es 2, y Ling, que es 0. Entonces, Whirling, pero que suena como si dijera yo te amo, que se dice Wo Ai Me. Y bueno, a los chinos les encantan estos juegos como de palabras que suenan similares. De hecho, hay un montón de jerga de internet donde, claro, se cambian las letras porque se pronuncian parecido y lo puedes escribir de otra manera, y como, no sé, es como decir LOL, así, no sé. Y con Joel fuimos a celebrar, así como aniversario también que teníamos. Y llevamos 3 años juntos ya. Y fuimos al Pizza Hut, que la verdad no vamos casi nunca, y teníamos ganas de comer pizza. Y estuvo re bonito. Comimos bien y quedamos llenitos como cerditos. Así que eso por ahora. Suscríbanse para ver más contenido. Toda la semana voy a subir un video nuevo. Denle like a la página de Facebook si quieren. Y si no, bueno, denle like igual. Me pueden seguir en Instagram y nos vemos la próxima semana.